Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, las personas que estamos aquí presencialmente, al igual que a las personas que virtualmente nos ven o nos verán a lo mejor un poquito más tarde. Y estábamos pensando el por qué estamos aquí. Pues porque somos cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Y si nosotros tenemos en nuestro corazón eso, que seguimos a Cristo, quisiera que preguntáramos cuál es su prioridad como cristiano. Porque cuando nuestros ojos se abren cada día, necesariamente pensamos en algo. Y tengo una pregunta, ¿cuál es el primer pensamiento que como cristianos tenemos? ¿Será una tarea que quedó inconclusa? Lo habíamos empezado el día anterior, pero no hemos terminado. ¿O de dónde voy a sacar para mis necesidades? Repito, ¿de dónde voy a sacar para mis necesidades? ¿Acaso ganar tiempo adelantando alguna actividad? ¿O una oración rapidita para cumplir con la rutina con Dios? ¿O muy pocas ganas de levantarnos en este día? Cada uno sabemos la manera en la que empezamos un día más, un día que se suma a semanas, a meses, que hacen años y toda nuestra vida. Pero acerquémonos en esta mañana al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso de 33 al 34, que es la palabra de Dios, que es la fuente que nos enmarca y que nos pone en nuestro lugar. Es la que pone una guía que no falla al recomendarnos los pasos a seguir para que no nos equivoquemos. Y nos dice cuál es la prioridad para cada uno en nuestro caminar por este mundo. Antes de continuar, pongamos en nuestras manos tanto esta reflexión como nuestras propias vidas, porque cada uno necesitamos del Señor, no hoy día, sino todos los días de nuestra vida. Oremos. Bendito Padre y Señor nuestro, te damos a ti la gloria, la honra, Señor, por venir trayéndonos a nosotros, Señor, porque tú eres el pegamento que nos junta, Señor, y en nuestro corazón desarrollas hambre y sed de ti. Te ruego bendecir este tiempo, amado Padre. Utiliza todo lo que ponemos a tu santa disposición para poder entregar esta palabra al corazón de cada persona que ha venido con ese anhelo de encontrar tu guía, tu dirección, Señor. Bendecimos tu santísimo nombre porque tú, Señor, nos acompañas hasta el último día de nuestra vida y hoy no es la excepción. A ti debemos acudir, Señor, cuando estamos en necesidad. Bendecimos tu santo nombre y pongo a toda esta congregación en tus santas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 6, 33 al 34 nos dice lo siguiente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y les desafío a pensar, después de esta palabra contundente, ¿qué ocurriría con nosotros si aprendemos a aplicar esta palabra de Dios a nuestras vidas? Y de verdad lo tomamos como un reto, poner a Dios como prioridad para nuestras vidas, sin olvido, sin descuido y de manera constante. Encontraremos que aún para aplicar esta recomendación necesitamos de Dios.
para cumplir todo esto que el Señor nos manda. Es tan cierto que en nuestras fuerzas y en nuestros empeños, nuestra mente se diluye con los apegos de este mundo, con las preocupaciones y las expectativas mundanas. El solo mantener nuestra confianza en el Señor implica mucha valentía. No digamos el avanzar gradual hacia la madurez espiritual, que es la meta que nos hemos trazado como hijos del Dios Altísimo. La palabra de Dios es, en este pasaje, una demanda del Señor, es una orden, y es una orden dulce que nos anima a dejar de lado la ansiedad, esta ansiedad que es capaz de atormentarnos y que nos hace poner nuestro afán en cosas que tienen menos importancia que Dios. Tenemos mejores cosas en las que poner nuestro cuidado, y nuestra vida espiritual no es una broma. La bienaventuranza eterna que anhelamos al lado de nuestro Señor, por ejemplo. Y si bien podemos tener la probabilidad, hay personas que pueden tener la probabilidad de sobrellevar con facilidad las dificultades de esta vida. Por ejemplo, alguien muy adinerado, que le falta 1 millón, solo escribe un cheque y listo, páguese a la orden de. Y hay veces que nosotros, $100, $10, no nos es posible. Pero aún estas personas con esta capacidad, el llamado es a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Siempre nuestro estado debe ser el de la búsqueda. Es decir, no porque hayamos visto un destello de la gloria de Dios en nuestra vida, creamos que ya hemos alcanzado todo lo que el Señor tiene para nosotros. Si nos proponemos mantenernos en la búsqueda sincera, nuestro proseguir va a ser sin descanso, sin cansancios. Será acepto a los ojos de Dios, y aunque tropecemos o a lo mejor no lleguemos al objetivo que nos hemos propuesto y estén por debajo de nuestras expectativas, tengamos en cuenta que el cielo es nuestra meta, no hay otra cosa más. Y la santidad es nuestro camino. Pero tomemos en cuenta que si nuestro camino no nos lleva al cielo, de nada va a servirnos ninguna religión ni cualquier otro camino que creamos en nuestro pensamiento que es lo mejor para nosotros. No nos engañemos. La felicidad con la que soñamos tiene mucho que ver con la justicia de Dios, que es la rectitud delante de Él. Y desde este punto de vista, la razón por la que los no creyentes y los cristianos carnales resisten o rechazan entregarse a Cristo o ponerse bajo la guía del Espíritu Santo es porque no se dan cuenta de que la felicidad es igual a santidad. Lo que es igual a pensar que una vida santa es triste. Mucha gente piensa eso, que es una vida aburrida, y prefieren hacer una vida solo haciendo lo que les agrada, lo que les da satisfacción. Pero pensemos, si Dios es feliz, la vida eterna es de la más alta calidad en felicidad. La felicidad mundana ni de broma se apega a la felicidad que el Señor es capaz de darnos. ¿De qué manera pueden imaginar que al seguir a Cristo pierden el gozo y la felicidad? Porque la verdad es que al estar en Cristo obtendremos, mediante la comunión íntima con Dios, gozo genuino, y desarrollaremos fruto del Espíritu Santo.
El buscar primero el reino de Dios, y mientras más temprano, mucho mejor, desde que rompe el día con la misma aurora de cada día, es lo ideal que podemos hacer. Si consideramos que la vida es corta, ¿por qué desaprovechar nuestra vida? Las primeras decisiones tomadas desde el amanecer tienen una influencia decisiva en todo el resto de nuestro día. Pensemos, si alguien es en todo el primero, merece también tener lo primero. Sabemos que quien más madruga, le toca el primer turno, sobre todo cuando vamos al seguro. Las promesas de Dios hemos de tomarlas con total convicción de que Dios lo hará. Cuando aprendamos el concepto mismo de fidelidad, pero desde el punto de vista de Dios, y lo dice, todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos necesidad de dinero, de paz, de buenas relaciones, todo eso son añadiduras y a veces lo hace con sobreabundancia. A lo mejor no solo lo que necesitamos, porque Dios sabe nuestras necesidades. El galardón de Dios es para el fiel a su amor y la fidelidad de Dios es muy grande. La vida piadosa tiene su recompensa aún en esta vida presente. Cuando comenzamos nuestro día priorizando la presencia de Dios, lo comenzamos del lado correcto, porque al tener a Dios siempre en nuestros quehaceres diarios, contamos con su divina guía. Él es nuestro proveedor y hay veces que no se queda en lo necesario, pues es capaz de también dar lo conveniente, mucho más allá de lo que podamos pedir o anhelar. Recordemos que el pueblo de Israel fue sustentado por Dios durante sus 40 años de peregrinación en el desierto. Ni alimento, ni ropa, ni calzado les hizo falta. ¿Acaso no es el mismo Dios, nuestro Dios? Pues sí, es el mismo Dios. Cada día trae sus propias inquietudes y por ello está escrito que a cada día le basta su propio mal. Porque hemos de cargar las amarguras del día anterior. ¿Acaso eso es edificante? No, no es edificante. Lo que ya pasó, no tengo por qué seguir cargando, por favor. O arrastrar semanas, meses y hasta años con el mismo problema. ¿Por qué no hacer caso a su palabra que nos libera de cargas pesadas? ¿Cómo son en nuestra vida nuestras experiencias negativas de nuestro pasado? Solo nosotros conocemos. Es hora de descargar todo lo que llevamos dentro de negativo para caminar más ligero. El paso se acelera y las cuestas, que por sí solas son difíciles, van a ser menos tormentosas. ¿Por qué se nos dificulta soltar las cargas que van a aligerar nuestra vida y nos permiten avanzar sin pesos? Cada día trae sus propias cargas, sus molestias, sus problemas y preocupaciones. Pero entendamos que con la providencia de Dios viene para nosotros la fuerza, el ánimo y la consiguiente provisión. Hacemos aquí un alto para recordar qué quiere decir providencia, porque muchas veces escuchamos palabras y dejamos pasar así ha de ser, pero en realidad sepamos qué quiere decir cada palabra. Bíblicamente, providencia es el gobierno soberano, amoroso y activo de Dios sobre toda su creación, para dirigirla
en cada evento, ya sea natural o humano, hacia el cumplimiento de sus propósitos y de su gloria. Esto es, que Dios conoce de antemano todas las cosas y actúa constantemente para proteger, guiar y proveer a sus criaturas. Eso es providencia. A Dios nada le sorprende. Todo lo tiene bajo su control, y mientras nuestra cultura de previsión nos diga, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y esto es en cuanto a la diligencia positiva, que es buena. En lo espiritual, Dios nos pide que dejemos para mañana lo que vendrá mañana. Que si el problema o el tormento se presenta también mañana, recordemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios es capaz de saciar nuestras bocas y puede hacernos rejuvenecer como las águilas. Dejemos entonces para las fuerzas del mañana el trabajo y las cargas del mañana, dejando de lado la angustia que nos atormenta o las necias presuposiciones de dificultades y calamidades que en rara vez pueden ocurrir, sabiendo que el 90% de nuestros disgustos son solo producto de nuestra imaginación. Así es que nosotros mismos nos estamos autoatormentando. Dios quiere que toda nuestra atención se centre en el presente, en el hoy. Hacer la obra cada día a su tiempo y hacerlo bien. Y dejar el futuro en las manos de Dios, pues cada día contiene suficiente que hacer y exige suficiente dedicación, y de nada sirve duplicar nuestra carga anticipándonos a los problemas que vendrán mañana. Esto significa que estamos pidiendo prestado el mal que todavía no sobreviene para añadirlo al hoy. Llevar carga desmesuradamente pesada sobre nuestros hombros no es previsión ni sabiduría. Dios quiere que la llevemos repartidas en paquetes ligeros diarios, y con nuestras diarias oraciones obtendremos las fuerzas suficientes para enfrentar los problemas y las tentaciones de cada día. Tomemos además en cuenta que después del miedo, un arma poderosa del enemigo es el engaño. Él trata de hacernos vivir en el pasado, que son recuerdos a lo mejor negativos, o en el futuro, que no son más que ilusiones, para hacernos perder el aquí y el ahora, para que no le demos valor al tiempo presente, el valor que tiene. Y a veces hasta nos atrevemos a pronunciar, hice esto para matar el tiempo. Esto Dios no lo quiere, porque lo más valioso en nuestras vidas es precisamente el tiempo, porque nunca más va a regresar el minuto que ya se fue. Prioridades. Ya entendemos que primero es la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Esto quiere decir que no debemos poner nuestros esfuerzos en lo terrenal, sino en lo celestial, como está escrito en Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2, que dice: Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros estamos muertos para nuestra carne con Cristo, resucitamos también con Cristo a las cosas que dan vida, porque tenemos una posesión legal como resucitados. Entonces, en lugar de entretenernos con cosas efímeras, huidizas, que consumen banalmente nuestras vidas y nuestro tiempo, nos es necesario aprender
a poner la mira, nuestros ojos, nuestro corazón en las cosas de Dios. Y no solo como búsqueda afanosa, sino preparando nuestra mente, preparando nuestro corazón de una manera constante hacia la contemplación deleitosa en todo lo celestial. ¿Y cómo no pensar en lo que nos espera? Porque es posible que estando en el cielo con el Señor, a lo mejor tengamos que decir, ¿por qué no creí con convicción antes? Más me hubiera ocupado del Señor, que eso no nos pase. Prioridad es buscar la paz con Dios y con los hombres. Salmos 34, verso 14, nos dice lo siguiente. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Con frecuencia, cuando leemos la palabra de Dios en busca de su guía, creemos que ya cumplimos con leer, pero no es así como agradamos a Dios, porque es obedeciendo lo que dejó escrito, es como encontramos la paz para con el Señor, porque en obediencia vamos a vivir sus mandatos y más claro es imposible. Apártate del mal y haz el bien. Dios ha puesto en nosotros el discernimiento para saber lo que es malo y lo que es bueno con transparencia. Y aún no entendemos, pues debemos continuar leyendo mucho más el manual de vida que nos dejó, que es la Biblia. Y vemos reforzado su mandato en Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice lo siguiente. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Hebreos 12, 14 refuerza todo lo dicho. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, que nuestra conducta debe normalizarse en un trato afectuoso y apacible con todos los miembros de la comunidad, aún con los débiles, aún con los perezosos, aún con inmaduros y carnales, porque algún día van a ser animados por el Señor y van a avanzar, pues en un ambiente cordial de amor comunitario hay más confianza y facilita la santificación, que es igual a la separación del creyente del pecado y de lo mundano, ya que sin esto no es posible gozar del favor y del trato íntimo al que Dios nos está invitando en esta mañana. ¿Cómo encontrar nuestra prioridad? Por supuesto que en la palabra de Dios. Isaías 34, verso 16, nos dice lo siguiente. Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo espíritu. En esta palabra, Dios nos está dando la seguridad que debemos tener en su palabra y puntual cumplimiento. Dios es soberano, está por sobre todas las cosas. ¿De qué modo creemos que entraron en el arca los animales por parejas? Porque a este pasaje está haciendo referencia a Isaías. Es probablemente a esta situación que Isaías está escribiendo. Dios es el principio y final de todo. Es nuestra lámpara, es nuestra lumbrera para que veamos con claridad el camino. Y en Juan, capítulo 5, verso 39, encontramos un mandato que nos dice: Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por supuesto que es indispensable estudiar a fondo, porque eso quiere decir
escudriñar, cavar a lo profundo para asegurarnos que vienen del Señor y cumplir con diligencia, profundizando en cada pasaje mientras nos sea posible. Y también debemos comparar con otros pasajes para entender lo que se nos enseña y saber sobre todo lo que debemos cumplir. Buscar y buscar debe ser nuestra misión, comparable al trabajo de los mineros que buscan encontrar con tanto esfuerzo los tesoros y de este modo encontrar a Cristo en la Biblia. En las Escrituras hay vida eterna. Eso también lo afirma en el Antiguo Testamento. Sin embargo, así se escudriñe cada letra de la palabra intelectualmente, de nada va a servirnos si no vemos a Cristo en lo que encontramos. También en la predicación de su palabra, como leemos en Romanos 10:17, que nos dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este verso está puesto para que se elimine toda duda respecto a la proclamación del Evangelio, en donde entendemos que el Santo Evangelio debe ser recibido con fe. Pero si analizamos, no es suficiente con el oír. El mero oír no produce fe. Y una de las pruebas está en que los judíos oyeron el Evangelio de Cristo, pero no obedecieron. Sin embargo, al oír y oír la palabra de Dios, se va impregnando en el corazón de su afecto y va a ser el Espíritu Santo quien ponga convicción en cada corazón. Pero empecemos a abrir nuestra boca para evangelizar y para que se escuche la palabra de Dios. ¿Cuándo debemos buscar a Dios? Si es nuestra prioridad, mientras más pronto, mucho mejor, porque luego del descanso de la noche tenemos dispuestas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestro espíritu. Estaremos ofreciendo las primicias de cada nuevo día. Y encontramos una promesa en Proverbios capítulo 8, verso 17, que dice: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Más claro imposible. Hoy es el mejor tiempo para buscar y hallar al Señor. Y lo confirma 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Busquemos hoy a nuestro Señor. Así de fácil. Ahora sabemos cuál es nuestra prioridad. En nosotros está encontrar esa prioridad y seguirle. Grandes cosas hay para nosotros. ¿Por qué cansarnos cuando tenemos a alguien que nos ayuda? Y esto es la promesa, la oferta de nuestro Señor para cada uno de nosotros que le buscamos con fervor, con sed, con amor a nuestro Señor Jesucristo, y a través de nuestro Señor Jesucristo a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Amada Iglesia de Cristo los Geranios, como siempre es un gusto y un placer tenerles aquí en esta su iglesia, en esta su casa. Como todos los domingos, les esperamos con los brazos abiertos, tanto presencialmente como virtualmente. Que tengan una excelente semana, un bendecido fin de semana. Les amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.